La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la mesa del análisis esta noche Lola García, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Daniel Fuentes, buenas noches. ¿Qué tal, Emar? Buenas noches. Y Diego Garrocho, muy buenas noches, Garrocho. ¿Qué tal? Buenas noches. El presidente Pedro Sánchez ha hablado esta noche con Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que le ha agradecido a Sánchez que España vaya a reconocer el martes que viene, día 28, al Estado palestino. Lo harán también Irlanda y Noruega, que se sumarán a más de 140 países del mundo que ya reconocen a Palestina como Estado. El primer ministro Netanyahu sigue haciendo oídos sordos, sigue bombardeando hospitales, escuelas, viviendas, sigue castigando con hambre, frío y terror a más de 1 millón de niños y niñas inocentes. Ha llegado la hora de pasar de las palabras a la acción. Quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Este reconocimiento no es contra nadie, no es contra el pueblo de Israel. Es posible, señorías, que algunos líderes israelíes no lo vean así y que nuestra decisión tenga consecuencias. Somos conscientes de ello y tengo que decirles que estamos preparados para asumirlas, porque pensamos que el propósito de la diplomacia no consiste en no molestar a nadie, consiste en defender los valores y los intereses propios de forma pacífica. Anuncio que ha cosechado ya la respuesta inmediata y furibunda de Israel. El gobierno de Netanyahu ha llamado a consultas a los embajadores que tiene en los 3 países, en España, en Irlanda y Noruega, para que vuelvan a Israel. Y además ha convocado a una reunión a los embajadores de estos 3 países en Tel Aviv. Según han dicho, quieren mantener con ellos una conversación de amonestación y pretenden ponerles vídeos de mujeres secuestradas por Hamas. Netanyahu y su gobierno acusan a España, Irlanda y Noruega de estar concediendo una medalla de oro a los asesinos y a los violadores de Hamas. Reacción, por tanto, furibunda de Israel, previsible, sobre la que le hemos preguntado al ministro José Manuel Álvarez, el ministro español de Asuntos Exteriores, que ha estado aquí en Hora 25 al inicio del programa. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Sostiene Álvarez que eso de que España recompensa al terrorismo con esta decisión es mentira. Rechazo esas declaraciones porque son no solamente absolutamente falsas, sino absolutamente absurdas. Nosotros condenamos inmediatamente el atentado terrorista de Hamas el día 7 de octubre. Nos solidarizamos con las 1.200 víctimas israelíes. Y no solo por esto, es que además, según el ministro de Exteriores, la decisión de reconocer el Estado palestino acabará beneficiando también al pueblo de Israel al promover la paz en la región. Que lo hacemos en favor de la paz, que lo hacemos por justicia para el pueblo palestino, que no tiene por qué estar condenado a ser eternamente un pueblo de refugiados, también lo hacemos por el pueblo de Israel, porque todos sabemos que si no implementamos la solución de 2 estados, nunca habrá paz, estabilidad, seguridad para Oriente Medio. A la pregunta de qué efectos prácticos va a tener esta decisión, dado que España ya tiene relaciones diplomáticas con Palestina, Álvarez mira al futuro, dice que servirá para poner los mimbres y que Palestina termine siendo un Estado viable. Hoy lo que hacemos es dar un paso fuerte para que Palestina, el Estado palestino, pase a ser un día un Estado realista y viable en el concierto de las naciones. Ese es el gran cambio y al mismo tiempo hoy damos un paso más en favor de la paz. Y sobre una cuestión concreta, la de las fronteras. ¿Qué fronteras va a reconocer España exactamente a Palestina? Es algo que le han preguntado a Sánchez en el Congreso, tanto socios como Podemos, como también Feijóo. Esto responde Álvarez. Este es un debate que me ha sorprendido porque de repente, sobre todo aquellos que nunca se han interesado por hacer avanzar un Estado palestino, hoy al señor Feijóo, que se ha opuesto al reconocimiento palestino, pero a la vez que se oponía al reconocimiento del Estado palestino estaba muy preocupado por saber cuáles eran las fronteras. Yo le recuerdo al señor Feijóo que muchos países del mundo que España reconoce tienen disputas territoriales y por lo tanto sus fronteras no están definidas. España tiene en estos momentos y desde hace muchos años una disputa territorial con el Reino Unido y eso no impide que nos reconozcamos mutuamente. Me sorprende que alguien que aspiró a ser presidente del gobierno no tenga estas cosas claras. Y tampoco entiende el ministro a quienes ven electoralismo detrás de esta decisión por la cercanía de las europeas. No lo entiendo. Quien crea que eso tiene aroma electoralista
no está mirando a los 35.000 palestinos civiles muertos. No está mirando a todas las personas que esta noche se van a ir a Gaza sin saber si mañana se van a levantar con vida ellos o sus familiares. Como todos los habitantes de Gaza en estos momentos, la palabra futuro no significa absolutamente nada. Absolutamente nada. Todo el mundo agradece la valentía de España y la justicia de la decisión que hemos tomado, asegura Álvarez, que ha confirmado en Hora 25 que el Gobierno no se plantea retirar a la embajadora española en Israel. Gracias, Isabel. De la entrevista de Álvarez esta noche aquí en Hora 25 hay un pasaje que está generando bastante controversia y tiene que ver con el apoyo de Álvarez al fiscal de la Corte Penal Internacional que pide detener a Netanyahu, a su ministro de Defensa y a 3 líderes de Hamás por crímenes de guerra. Hay quien interpreta que la respuesta de Álvarez, la que nos ha dado esta noche, hay quien interpreta que España asume también o apoya esa petición del fiscal. Quiero que lo escuchen ustedes para que sepamos todos de qué estamos hablando y cuál ha sido exactamente la respuesta del ministro. ¿Y España está también junto al fiscal de la Corte Penal Internacional que pide detener a Netanyahu? Por supuesto está junto al fiscal general. No solamente está junto al fiscal general, yo me he encontrado en muchas ocasiones con él. Entre los últimos 12 meses hemos dado contribuciones voluntarias por valor de 6,5 millones de euros precisamente para que pueda investigar los crímenes que tiene competencia el fiscal general para investigar. Y yo me he reunido en muchas ocasiones con él. La última ocasión cuando la cooperante española fue asesinada en Ucrania, la cooperante Maigual, para que pudiera investigar ese caso. Y desde luego nosotros estamos junto a la Corte Penal Internacional en todo aquello que ellos decidan y desde luego apoyamos al fiscal de la Corte Penal Internacional para que pueda realizar su trabajo. España es un país comprometido con el multilateralismo y es un país comprometido con las instituciones internacionales. No se olvide que nosotros fuimos un miembro fundador del Estatuto de Roma que da lugar a la Corte Penal Internacional, de la que depende el fiscal de la Corte Penal Internacional. Ministro, pero por aclarar, o sea, ¿usted apoya la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional que pide detener a Netanyahu, a su ministro de Defensa y a 3 líderes de Hamás por crímenes de guerra? ¿Usted apoya eso? No, lo que el fiscal general ha hecho es trasladar a la Corte esa solicitud y ahora la Corte se tendrá que pronunciar al respecto. Y nosotros apoyamos tanto al fiscal en su trabajo y en sus investigaciones, como a la Corte en las decisiones que tomen. Lo que no hacemos es sustituirnos. Un Estado no debe de sustituirse, mucho más un Estado amante del multilateralismo, que apoya a los organismos internacionales. Nosotros no nos sustituimos ni al Tribunal Internacional de Justicia ni a la Corte Penal Internacional. Pero lo que yo le garantizo, y hemos dado buenas muestras de ello, es que lo que decida el Tribunal Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, España lo va a apoyar y lo va a aplicar. Y en cuanto al fiscal general, por supuesto que nosotros apoyamos su trabajo, no solamente lo apoyamos, sino que lo dotamos de contribuciones voluntarias, es decir, dinero que España voluntariamente entrega para que lo pueda hacer sin contrapisas y con total independencia. Esto es exactamente lo que ha dicho Álvarez en Hora 25. Y así como ha estado el ministro español de Exteriores, hemos invitado también a la embajadora israelí en España a que nos acompañara esta noche, pero han declinado la invitación. Ha sido intenso el debate en el Congreso sobre el reconocimiento de Palestina, a pesar de los intentos de Feijóo por esquivar un posicionamiento claro sobre el fondo del asunto. Más allá de la oportunidad, ya queda claro que al PP no le parece bien el momento sobre el fondo del asunto. O dígame al menos qué opina sobre los crímenes de Netanyahu en Palestina y qué haría usted para impulsar la paz y la solución de los 2 estados. Opine, no sé, mójese, porque su posición no puede consistir en no tener posición, señor Feijóo. Y desde luego lo que no puede hacer es confundir la moderación con la inacción o con la equidistancia. Lo que dice Feijóo claramente es que reconocer ahora el Estado palestino puede ser incluso contraproducente, que puede perjudicar al pueblo palestino. Esta es la tesis de Feijóo. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, Feijóo ha criticado con dureza el anuncio de Pedro Sánchez y le ha acusado de ventajista por usar el reconocimiento de Palestina para tapar sus escándalos. A usted no le interesa hablar de Palestina por principios. Lo hace para hablar de otra cosa que no sea la trama del PSOE. El líder del PP ha explicado que su posición sigue siendo la que aprobó el Congreso en 2014 de reconocer a los 2 estados y que es Sánchez quien se sale del consenso por tomar ahora esta decisión de forma unilateral. Una decisión que, según Feijóo, solo va a contribuir a empeorar el conflicto si no se dan antes otros pasos. Antes, entregar los rehenes, el alto al fuego,
la ayuda humanitaria e intentar que esto no se extienda al resto de la región, porque si no, lo que usted va a hacer probablemente perjudique al pueblo palestino. Y allá su responsabilidad. Pero esta postura, según Sánchez, solo demuestra que el PP nada en la ambigüedad por las presiones del ala dura de su partido. Su político de referencia, el señor Aznar, dijo que el trabajo de Israel en Gaza debía ser terminado. Y aquí están ustedes para obedecerlo. El señor Abascal con el pecho henchido y el señor Feijóo con la cabeza agacha. Los socios de Sánchez se han respaldado la decisión de reconocer a Palestina, pero eso sí, con reproches. Todos han coincidido en que llega tarde y que es insuficiente y le piden más medidas, empezando por la ruptura de relaciones con Israel. Íñigo Errejón Sumar. Si ha tenido sentido retirar a la embajadora española de Argentina por los insultos de Milei, ¿cómo no va a tener sentido retirar a nuestra embajadora de Tel Aviv por 35.000 asesinados? Y se preguntan también qué se está reconociendo exactamente. Yone Belarra, Podemos, Aitor Esteban, PNV. ¿Con qué fronteras piensa reconocer ese Estado? Y sobre todo, ¿cómo piensa garantizar España que Israel respeta esas fronteras? En realidad, ¿qué estaríamos reconociendo? Porque Gaza lo han reducido a la nada. Y todos reclaman el fin del comercio de armas o el impulso de la investigación penal contra Netanyahu por crímenes de guerra. Y a las críticas de la oposición en España se ha sumado esta noche las críticas que llegan desde Estados Unidos. Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. I have not heard the logic for how it contributes. What I can tell you is we believe the only way that you are going to achieve a two-state solution. No veo la lógica de cómo este paso mejora la situación en Oriente Próximo y cómo puede contribuir a un alto el fuego. Garrocho, Lola García, Daniel Fuentes, vuestro análisis de la relevancia, de la conveniencia, de los efectos que puede tener el paso diplomático histórico que ha anunciado hoy el presidente. Lola, empiezo por ti. Bueno, yo creo que se ha hablado de que es un gesto simbólico, que efectivamente no tiene una traslación práctica porque aunque se reconozca el Estado palestino, pues los palestinos no tienen soberanía sobre un territorio. Israel tiene el control de las fronteras, de los recursos, de la seguridad de todos esos territorios que están ocupados militarmente. Pero sí que es verdad que es un gesto que es simbólico, pero que va más allá de lo simbólico, porque lo que está haciendo de alguna forma, junto con otros países y también con los pasos que está dando la Corte Internacional, está, digamos, en el sentido de ir creando una cierta opinión pública favorable a esa creación de un Estado de Israel. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Pues a lo mejor en el futuro, cuando se abra un periodo de negociación, que ahora no lo podemos ver, no lo podemos avistar, pero que espero que en algún momento se abra, esa negociación entre palestinos e israelíes se haga pues en un plano de mayor igualdad dentro de lo que cabe, ¿no? Se haga pues en unas condiciones, digamos, más de igual a igual. A corto plazo poco más repercusión puede tener. Sabemos que en Europa pues todavía hay países como Francia o no digamos Alemania que están todavía lejos de hacer algo así, y por supuesto si Estados Unidos no se suma, pues tampoco va a ser viable que se abra pronto una negociación en este sentido. Y lo más importante, que es que en Israel haya un gobierno que acepte esa solución, ¿no? Porque al fin y al cabo Israel ahora mismo lo que hay es una coalición gobernante ultranacionalista que se opone taxativamente a la creación de un Estado palestino, con lo cual pues poco más va a dar de sí de momento todo esto. Garrocho. Yo me voy a servir del ejemplo de Francia porque creo que introduce algunos matices que son relevantes y que nos permiten abordar esta cuestión en la complejidad que merece. Francia yo creo que es un ejemplo singular porque Francia sí ha celebrado, por ejemplo, la acción de la Corte Penal Internacional sin ninguna fisura, pero sí se ha pronunciado con muchísima prudencia con respecto al reconocimiento de Palestina en este instante y bajo estas condiciones como un Estado. Entonces yo sobre todo tengo dudas y quiero explicarlas, porque el 18 de noviembre de 2014 el Congreso de los Diputados, por unanimidad en términos prácticos, sí avaló el reconocimiento del Estado palestino. Y yo creo que son muchísimas las personas que asumen que el reconocimiento de los dos Estados es un punto de llegada. Pero aquel texto que concitó un enorme consenso lo que señalaba es que ese reconocimiento tenía que ser consecuencia de un proceso de negociación entre las partes que garantizara la paz.
yo creo que es razonable el que muchas personas tengamos dudas a la hora de expresar si esta circunstancia en la que nos encontramos ahora y cuyo marco se detonó el 7 de octubre a través de los terribles atentados de Hamás es el mejor escenario en el que se puede ejercer este reconocimiento. Y me refiero al tiempo y a las condiciones, a la circunstancia, a la oportunidad, pero también a la titularidad de quien toma la decisión. Hablamos de un gobierno que tiene la competencia para hacerlo, pero que cuenta entre sus miembros con una ministra como Sira Rego, que el 7 de octubre explicó como si fuera o señaló que era una forma de resistencia legítima ese tipo de atentados y que se ha servido de lemas que entrañan el exterminio físico del Estado de Israel como el eslogan desde el río hasta el mar. Sigue habiendo detalles que son determinantes a la hora de entender si esto que yo entiendo que se toma, yo sí quiero pensar que se toma desde una buena disposición y asumiendo, insisto, que muchas personas estamos de acuerdo en ese reconocimiento de los dos estados. Pero los detalles con respecto a los cuales yo creo que el ministro Álvarez frivolizaba y trataba de establecer una comparación con el caso de Gibraltar, creo que no es leal del todo. Yo creo que sabemos que la cuestión del territorio y de la frontera del Estado palestino es exactamente el punctum dolens, el lugar, digamos, doliente que ha generado todo este escenario de violencia. Y luego hay una última cuestión que sí es muy relevante y es quiénes van a ser los socios que nos van a acompañar. Yo creo que España tiene que ser humilde, asumir que no ha sido capaz de concitar los apoyos. En el último mes los compañeros de viaje han sido Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago y Bahamas. A mí no me gustaría tener esos compañeros de viaje y lo que veo es que hay países prudentes y en este sentido para mí es paradigmático el ejemplo de Francia, que reconocen que ese es el punto de llegada, que reconocen la actividad legítima de la Corte Penal Internacional, pero que asumen que este no es el momento. Fuentes. Entre los compañeros de viaje, Diego, también estaban Noruega e Irlanda, que hoy mismo han anunciado el reconocimiento del Estado. O sea, no nos vayamos solo a los estados más anecdóticos. Yo creo que hay que darle cierta proporcionalidad al peso de España en este debate, ¿no? Aquí parece, a veces en nuestros debates locales, parece como que España fuera un actor determinante, que la solución del conflicto del que estamos hablando pasase ineludiblemente por la posición de España. Bueno, relativicemos. El peso de España en la geopolítica internacional es el que es. Y ahora mismo su peso consiste en todo caso en ser un poco pues punta de lanza dentro de los principales estados occidentales para replantear, poner encima esta solución de los dos estados. Esa es la importancia, yo creo, del papel de España en este debate. No tanto su papel directo como, oye, a ver si conseguimos concitar otros apoyos, vamos a decir, del núcleo más duro de Europa Occidental, que sí permitan avanzar en esta solución de los dos estados, que yo creo que de manera sensata es a lo que debemos aspirar, ¿no? Luego el otro debate de si ahora no, a lo mejor más adelante, primero todo lo demás y luego ya veremos que se reúnan las condiciones. En fin, es que eso no nos lleva a ninguna parte. Que a lo mejor no es fructífera esta posición, pues a lo mejor no es fructífera, pero yo creo que, visto el drama que se está viviendo, creo que es mejor pecar de acción y de buena fe, tratar de avanzar en la medida de lo posible, de levantar estos obstáculos hacia esa solución a día de hoy pues muy muy lejana de los dos estados, que seguir observando un conflicto y desde la inacción permanente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, bueno, fructífero va a ser o no, pues yo tengo muchas dudas, pero ¿qué es la dirección adecuada? Yo creo que sí. Aquí hay dos visiones o dos teorías claramente enfrentadas y básicamente es lo que planteaba Garrocho, ¿no? La de quienes consideran que el Estado palestino debe ser el resultado de la paz, ¿no? Incluso una suerte de premio para los palestinos por llegar a un escenario de paz con Israel, y quienes consideran que el reconocimiento del Estado palestino es la base para poder construir la paz. Y reivindico términos medios. O sea, entiendo que hay esos dos paradigmas explican de una manera muy clara dos posturas posibles, pero creo que también existen caminos intermedios donde podemos procurar el advenimiento de esos dos estados y generar una actividad visible. Cuando Fuentes proponía, bueno, pues algo hay que hacer, porque la alternativa es quedarse de brazos cruzados. Yo creo que ahí hay, si me permites, Daniel, hay una mínima falacia, porque no hay que optar entre quedarse de brazos cruzados o reconocer el Estado palestino, que efectivamente es una cuestión simbólica. Podemos ser agentes activos para esa paz.
Y en esa agencia activa para la paz hay un momento en el que uno se desmarca y es cuando parece que es más beligerante en una dirección que otra. Y España en muchas ocasiones de la historia ha tenido un papel protagonista precisamente porque era capaz de concitar la confianza tanto de Israel como de Palestina. Y a mí me apena cuando miro los compañeros de viaje, que estoy de acuerdo, está Irlanda y está Noruega, pero si uno ve, y yo creo que todos los grandes periódicos hoy tenían un mapa mundi donde se veían cuáles eran los países que habían reconocido el Estado palestino y cuáles no. Yo tengo muy claro, si tengo dudas, yo confieso que no tengo una postura maximalista a este respecto, que la prudencia es un criterio político y que cuando escucho el tono en el que hablaba, por ejemplo, el ministro Álvarez o en el que hablaba el presidente del gobierno, no localizo que lo que haya sea una generosa y real magnanimidad moral. Lo que veo es una forma de enfrentamiento que no se compadece con una circunstancia que es enormemente delicada y que requiere muchísimos matices. Entonces yo, en principio, quien lo vea tan claro, la verdad es que le envidio, porque yo lo que tengo son muchas preguntas y ante esa colección de preguntas creo que la prudencia es un buen criterio. Está claro que estamos en el terreno de los grises, yo eso lo tengo que compartir, y que cualquier avance entre estas dos posturas que señalaba antes Aimar, ¿no? La de primero el Estado y luego avancemos en todo lo demás, o primero todo lo demás y cuando se den las condiciones el reconocimiento del Estado. Probablemente ninguno de esos dos extremos sea fructífero, ¿no? Y probablemente haya que ir avanzando un poco a ciegas o prueba ensayo, pero avanzar en los dos planos, ¿no? Si no de lo contrario nos vamos a encontrar en una situación en la que primero resolvamos todos los problemas y luego ya, pero es que si no existen los problemas entonces ya no nos tendremos que plantear nada. Entonces yo sí que estoy de acuerdo desde este punto de vista con lo que plantea Garrocho, ¿no? Pues que probablemente haya que avanzar pues una de cal y una de arena, pero avanzar en los dos planos. El problema de la segunda opción es que se lleva intentando desde hace décadas. O sea, y ni siquiera se ha podido avanzar en que los palestinos tengan un cierto autogobierno, porque Israel, bueno, pues cree al final que su seguridad solo se puede garantizar mediante la ocupación militar y eso es lo que ha puesto en práctica desde siempre, o desde los acuerdos de Oslo, que ya se intentaba ir por ese camino, no se ha conseguido, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor, yo no sé cuál es la vía, pero a lo mejor se tiene que intentar de esta forma y establecer pues una presión mayor hacia Israel y que a pesar de ser tres países que no son el núcleo de Europa, pues ya la reacción de Israel se ha visto que les importa, es decir, que no es una cuestión tampoco menor. Pues a lo mejor es una manera de presionar y de hacer que las cosas cambien en ese sentido. Yo creo que visto con perspectiva, independientemente del fruto que pueda dar esto, que nadie lo sabe, yo creo que cuando pase el tiempo y miremos para atrás, yo creo que desde luego nos sentiremos, pienso, satisfechos de, oye, el gobierno de España estuvo donde tenía que estar. Yo creo que ante las dos posiciones, creo que es mucho mejor estar en esta vía que no en la contemplativa de, bueno, nos ponemos de perfil y a ver que siga pasando el tiempo, más décadas. Yo creo que no, yo creo que es valiente la postura, insisto, que no da frutos, pues no lo sabemos, pero yo creo que estamos en el lado adecuado de la historia y el tiempo nos da la razón. De todas maneras, en términos internos, valiente tampoco es. Bueno, es que es a coste cero, quiere decir, es una posición retórica. Es una posición retórica. En términos de política española, para Sánchez apoyo social en España, ¿no? Y eso es seguro, apoyo social y además, pues bueno, el flanco de nuestra relación con los países árabes incluso se fortalece, ¿no? Sí, pero valiente en la esfera internacional, yo creo que sí lo es, no nos sale gratis, ¿no? De hecho hay un desgaste y de eso estábamos hablando, ¿no? Si el presidente debería ser o si el ministro de Exteriores debería utilizar otro tono, etcétera. Yo creo que en el contexto internacional tiene cierto valor, ¿no? Ser esa punta de lanza dentro de los grandes países de Europa Occidental, pues que ponga este escenario encima de la mesa y que trate de arrastrar a otros, de momento, pues sin demasiada suerte entre los más grandes, esto es cierto. Por cierto, le hemos preguntado, voy a ti, Garrocho, pero le hemos preguntado a Álvarez también acerca de algo que se oye llamativo, es ver a Sumar, socio de gobierno, un partido que forma parte de este gobierno, pidiéndole al gobierno del que ellos forman parte que retire a la embajadora española de Israel, igual que ha hecho con la embajadora española de Argentina a raíz de las críticas de Milei. Esto le pasa mucho a Pedro Sánchez, que es que tiene una oposición a la que todo le parece excesivo y tiene unos socios para los que nada o casi nada es suficiente. Hoy Errejón les decía, pero ¿cómo no retiran a la embajadora israelí? Se me lo hemos preguntado a Álvarez. Nosotros hemos hecho muchas cosas desde que empezó la guerra en Gaza. El mismo 7 de octubre
hemos sido uno de los primeros países en no otorgar nuevas licencias de exportación de armas a Israel e impedimos que barcos que tengan destino a Israel con armas puedan hacer escala en puertos españoles. Hemos copatrocinado la resolución de la entrada de Palestina en las Naciones Unidas y hemos votado a favor. Sinceramente, yo creo que España está haciendo todo lo que está en su mano, está liderando y, si me lo permite, lo estamos haciendo con mucha valentía. Diego, pedías la palabra. Sí, pero lo puedo recoger para comentar las palabras del ministro Álvarez, que en esto creo que sí tiene razón. Suspender relaciones diplomáticas con Israel es renunciar a la vía diplomática para construir una paz. Y yo creo que con mucha frivolidad en ocasiones se proponen desde lugares o contextos que no son del gobierno el tomar decisiones que cosméticamente son muy visibles pero que son contraproducentes. España debe mantener y debe abonar una vía diplomática precisamente para poder interlocutar con Israel de una forma leal y tratar de coadyuvar con la construcción de una paz y que se pliegue al cumplimiento del derecho internacional humanitario. Lo que sí creo es que en ese llamamiento, digamos, del presidente Sánchez a ejercer una responsabilidad, sí creo que tiene que ejercerla con miembros de su gobierno de coalición. Es decir, ¿qué estaríamos diciendo si hubiera un gobierno de derechas donde hubiera personas que sostienen lemas que entrañan el exterminio de un pueblo? Y es que, insisto, Tess Sidi ha señalado o ha utilizado lemas que entrañan el exterminio físico del pueblo judío. Y el presidente del gobierno no tiene palabras grandilocuentes como sí las tiene con Netanyahu para su propia ministra. O nos encontramos con personas como Enrique Santiago que fueron incapaces de señalar que jamás era un grupo terrorista. Escuchamos también a Íñigo Errejón tener ese tipo de problemas. Yo creo que naturalizar y el asumir que podemos tener ministros que no son capaces ni siquiera de comprar líneas muy fundamentales del respeto a los derechos humanos hacen que este debate esté viciado, porque utilizamos palabras y sintagmas tan grandilocuentes como estar en el lado correcto de la historia y luego no eres capaz de decirle a una ministra o de reprobar públicamente a una ministra o mantienes en el Consejo de Ministros a alguien que puede decir que los atentados del 7 de octubre son un ejercicio de resistencia legítima. Es decir, la impostura moral es tan atroz que a partir de esas premisas se hace muy difícil el afrontar un debate, honestamente, donde, insisto, reivindico el derecho a la duda, pero es que la dramaturgia política nos está devorando y está convirtiendo que esto sea un enorme trampantojo. Bueno, yo lo relativizaría. Es cierto que hay declaraciones muy desafortunadas de la ministra Regos, es cierto. El resto de los que has citado no son miembros del gobierno, son miembros de partidos, exactamente, pero no son miembros del gobierno. Pero es verdad que hay declaraciones que están fuera de lugar y algunas incluso no desde un punto de vista moral, sino fuera de lugar desde el punto de vista de la realidad. Decía Yone Belarra hoy que cómo piensa garantizar España las fronteras de Palestina. Bueno, volvamos a la proporcionalidad del debate, o sea, ¿qué es España en la geopolítica internacional? Ahora resulta que es la responsabilidad de España garantizar las fronteras de ese futuro Estado de Palestina una vez se reconozca. Hombre, proporcionalidad en el debate, ¿no? Sobre la ruptura o no de relaciones, tenemos una noticia, no tiene nada que ver con las relaciones geopolíticas entre países, pero la Universidad de Barcelona acaba de anunciar que rompe relaciones institucionales con cualquier institución israelí por la guerra de Gaza. Soledad Domínguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Barcelona se ha reunido esta tarde en una reunión extraordinaria y ha decidido eso, atender la petición que le hizo el claustro, rompe el convenio de colaboración con la Universidad de Tel Aviv, rompe los acuerdos con la universidad y se compromete también a no establecer ninguno nuevo con ninguna institución israelí hasta que haya una situación de paz absoluta y de respeto a los derechos humanos en Gaza. Por último, el comunicado, que es bastante largo, habla de consorcios, también de proyectos de investigación financiados por la Unión Europea en los que participa la UB junto con muchas otras universidades. En este punto dicen que el hecho de que ellos se desvincularan no tendría ningún efecto sobre Israel, pero pide que sea la Unión Europea la que tome decisiones en este sentido y la que vete la participación de las universidades y de las instituciones israelíes en cualquiera de estos proyectos, digamos, transversales y transnacionales. Sole, gracias, buenas noches. Hasta luego. Y por cierto, allí en Cataluña, una noticia política relevante que afecta al segundo municipio más poblado de Cataluña. Núria Marín, la alcaldesa, deja
la alcaldía del Hospitalet de Llobregat. Núria Marín, del PSC. Isabel Villar. Sí, renuncia al cargo que ocupaba desde hacía 16 años. Renuncia por motivos estrictamente personales, según fuentes municipales. Estamos hablando, como decías, de la segunda ciudad más poblada de Cataluña y uno de los focos de poder municipal de los socialistas. Marín mantendrá el cargo de senadora y ya había avisado desde hacía tiempo que este iba a ser su último mandato. Considera que este es el mejor momento para dejarlo. La designación del nuevo alcalde se hará en un pleno extraordinario el próximo 15 de junio y ya sabemos quién va a ser. El que ahora mismo es tercer teniente de alcalde, el también socialista David Quirós. Él será quien sustituya a Núria Marín al frente de la alcaldía. Hora 25. Y antes de seguir adelante con la política, una noticia increíble de estas últimas... Increíble por grave. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un grupo de narcos ha disparado con armas de guerra a los guardias civiles que interceptaron su alijo. Los agentes consiguieron detener a 9 personas e intervenir a 2.500 kilos de hachís después de este tiroteo en la provincia de Cádiz. Javois. Lo increíble no es que no haya heridos, que sería bastante noticiable, sino que en una parte de España muy señalada por otro lado se esté repeliendo a la Guardia Civil con armas de guerra, que en una parte de España se refugian las planeadoras a la vista de todos en días de temporal y se acaba matando a guardias civiles con gente grabando y aplaudiendo el crimen sin que hasta el momento se sepa quiénes lo mataron, porque los presuntos culpables eran inocentes y han salido de la cárcel. Hay barrios de algunas ciudades del sur de España en los que el Estado está desaparecido y además no se le espera. Cuanto menos control, más impunidad, más sobornos, más dinero, y cuanto más dinero, que quiere decir más droga, muchas más armas, más mercenarios, más sobornos y más control de las instituciones. Se está emitiendo estos días, Aimar, en Movistar, sí, Marbella, sí. Que es una serie de la que alguna gente me ha dicho que quizás esté exagerando lo que ocurre en esa ciudad, ¿no? Yo he estado allí hace 2 años en Puerto Banús haciendo un reportaje y no me podía creer lo que estaba viendo, tampoco lo podía comprobar. Sí lo comprobaron Carretero y Lezcano, que son los creadores de la serie a partir de un reportaje que hicieron en El País. Probablemente lo que se está emitiendo ahora en Movistar en Marbella no es del todo cierto, que refleje la realidad de lo que está ocurriendo allí, porque lo que está pasando realmente es bastante inasumible por la ficción, y lo que está pasando en Marbella también está pasando en las localidades colindantes, que tiene que ver precisamente con dar una apariencia tan gangsteril, tan mafiosa, que finalmente no te acabes ni creyendo que eso está pasando en tu propio país. A lo mejor así empiezan las cosas. Es decir, yo hacía hoy una lectura política con unos amigos. Sí. Estas primeras señales siempre se tienden a revestir de exotismo. Bueno, sí, cosas aisladas y demás. Y está pasando con la ultraderecha, está pasando con muchas cosas de las que no damos todavía un pábulo de realidad total, hasta que al finalmente el agua empieza no a darte en los tobillos, no a cubrirte los tobillos, sino que empieza a llegar hasta las rodillas. Y yo creo que, sobre todo, lo que ha pasado hoy, sí, repeler una agresión de la Guardia Civil con armas de guerra, gente en grupos, mafias que ya han matado en otras hace unas semanas, hace unos meses a unos guardias civiles, creo que es lo suficientemente importante como para pensar que estamos perdiendo el control de esa zona. Hasta mañana, Javois. Adiós, un bico. El Partido Popular ha confirmado a última hora de hoy que llamará al presidente Pedro Sánchez a comparecer en la comisión de investigación que tiene abierta en el Senado. Se daba por descontado, lo daba por descontado hasta el presidente, que en el Pleno y en el Congreso ha dicho que tanto él como su mujer irán encantados al Senado si los convoca el PP. Lo de su mujer aún no se sabe si el PP va a cruzar esa línea, pero los populares sí confirman que llamarán a Sánchez para que hable de Begoña Gómez, de lo que hoy ha dicho, de quien hoy ha dicho Sánchez que es una profesional seria y honrada. Ha recordado el presidente el informe de la UCO, que no ha visto delito en ninguna de las actuaciones de la presidenta del gobierno. Sobre este tema ha sido muy llamativa esta frase de Feijóo en el Congreso. Amaños de contratos por altos cargos de su gobierno. Y habla de violencia política. Cartas de recomendación de su entorno personal para su gobierno. Habla de la ultraderecha. Con todo lo que sabemos y con todo lo que sabe que queda por salir, no vaya de víctima. Con todo lo que sabe que queda por salir. Ahí queda eso. Josué Coello. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Lo que queda por saber, el PP lo quiere saber en el Senado, donde ya han citado a Sánchez, aunque sin fecha. Decimos en el Senado porque en el Congreso, tras 6 horas de comparecencia, lo que sí sabemos es que lo de quebrarse no va con Sánchez. El tercero de los objetivos de esta máquina del fango del señor Feijóo y el señor Abascal consiste en quebrar, o al menos intentar. Pero ya les digo yo, que van listos.
que van listos. El presidente ha defendido la honorabilidad de Begoña Gómez, ha explicado cómo funciona la máquina del fango y ha exigido disculpas. Lo que sí que espero es que alguna vez alguien pida perdón a las personas inocentes por todo el daño causado de forma injusta y extrema. Disculpas que Santiago Abascal, sean del tipo que sean, ya ha rechazado. Como no ha pedido perdón, lógicamente, yo tampoco le pediría jamás perdón. Turno para Feijóo y de nuevo Begoña Gómez, aunque cambiando de cámara, del Congreso al Senado. Y créame, o lo hace hoy en el Congreso o lo hará en el Senado. Sánchez irá al Senado a dar explicaciones, aunque igual antes tiene que pagar una cerveza a Aitor Esteban. Sí, una cerveza que ha perdido el portavoz del PNV. Yo era de los que pensaban que iba a dimitir. De hecho, aún le debo una cerveza a un amigo por apostar. No dimitió y Sánchez tendrá que poner en marcha una agenda de reformas que los socios, desde Sumar a Podemos, pasando por Bildu, Esquerra o Junts, le exigen. Pero no anunció ninguna medida. Y eso nosotros creemos que es un error, que envalentona a los reaccionarios y desmoraliza a los demócratas. Usted puede hacer cosas. Por eso no se entiende que no haya decidido tomar las riendas. Que se plantearía una agenda valiente. No ha ocurrido. Y no le ocultó que la decepción fue importante. La pregunta es, ¿y ahora qué? Plora, però no actúa, señor Sánchez. Reformas que Sánchez ya ha anunciado que presentará a Aimar tras las elecciones europeas. Conclusiones, Lola. Bueno, a mí me ha llamado la atención cuando Feijóo insiste en lo de la ética y estética, ¿no?, por parte de la mujer de Pedro Sánchez, porque yo creo que es consciente de que base legal y recorrido legal va a tener poco. Entonces va más por la vía de la ética y la estética, ¿no? Yo creo que a partir de esta comparecencia en el Senado, no sé si el Partido Popular se va a atrever a llamar a Begoña Gómez, pero yo pienso que más bien no, y ahí es el último recurso ya, ¿no? Es el último eslabón que se puede explotar y que poco más puede dar de sí. A partir de ahí ya es la justicia, que me resisto a pensar que, por lo que sabemos, no sé si Feijóo sabe que aún quedan cosas por salir, eso ya es otra historia, pero por lo que sabemos no habría lugar a una imputación ni a un juicio, ni muchísimo menos. Justo cuando desde hace una semana se sabía que Sánchez iba a comparecer hoy para hablar de la situación de su mujer, justo hoy la justicia, el juez que investiga la causa, Juan Carlos Peinado, ha anunciado la citación de nuevos testigos. Da igual que conociéramos ayer el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el que se descarta indicios de delito, da igual también que la Fiscalía haya pedido que se archive la causa. El juez ha anunciado hoy la citación de esos nuevos testigos y los ha anunciado, esto también es casualidad, al grueso de ellos los convoca para el penúltimo día de la campaña electoral, y a Barrabés, el empresario que recibió las contratas, lo convoca justo el día de cierre de la campaña electoral. Las elecciones son el domingo 9 de junio, pues este señor lo convoca el día más cercano posible a las urnas, que es el viernes 7 de junio. ¿Esto es impensable? No, este no es el sonido que queríamos escuchar. De hecho, estaba dejando ahí un silencio por si alguien quería tomar la palabra. Bueno, yo es que me cuesta mucho meterme con los jueces así, pero vamos, solo diré que Manos Limpias sabía perfectamente dónde tenía que poner la denuncia. Yo creo que estamos en lo pequeño y nos estamos despistando de lo verdaderamente grave. Yo creo que esto es el caso de la mujer del presidente del gobierno como tema de Estado. Yo creo que es estirarlo más allá de la dimensión real que tiene. Por supuesto, oye, la parte fiscalizadora de la prensa y de la oposición debe seguir su curso y eso está ahí, ¿no? Pero tratar de darle una dimensión del Estado, no, cuando en realidad sí tenemos un tema, yo creo que de país, ¿no? Que es, lo hemos hablado aquí muchas veces en esta misma mesa, el discurso del odio, que insisto, es bidireccional, no tiene una sola dirección. El problema gravísimo de la desinformación, ¿no? Que es un problema mayor que afecta a todas las democracias occidentales. Y yo creo que singularmente en España sí tenemos, y aunque nos cueste admitirlo, pues un problema con la judicialización de la política. A mí estos tres puntos, discurso del odio, desinformación y judicialización de la política, sí me parecen un tema de país. Que todo esto quede soslayado, porque cierto, hay que reconocerlo, el famoso punto y aparte del presidente pues no ha tenido continuidad y ahí seguimos esperando semanas después qué va a ocurrir, cuál va a ser el contenido de ese punto y aparte. Y se haya quedado todo esto en el caso de la mujer del presidente del gobierno, yo insisto, creo que nos quedamos en lo pequeño y dejamos pasar lo grande.
Yo cambiaría los temas, es decir, yo pienso que la cuestión de la desinformación es un debate interesantísimo y además a quienes nos dedicamos a este oficio nos fascina, pero creo que sí que hay que desvincularlo de este hecho, que yo sí creo que tiene algún interés. No exactamente el interés que algunos le quieren dar, pero sí creo que alguno. Creo que es importante que en política reivindiquemos una cierta ejemplaridad. Considerar que todo aquello que no es delito no se puede criticar, eso es una barbaridad. Y resulta obvio, que aquí hay detalles que yo creo que pueden ser relevantes para la opinión pública. No, por supuesto, por lo que haga la mujer del presidente o la mujer de un político, y en esto han sido muy sucios todos. Recordemos que hemos visto a Ione Belarra con la cara del hermano de Ayuso, que hemos visto al presidente del gobierno decir y más cosas, mientras la vicepresidenta primera trataba de manchar la honorabilidad de la mujer del señor Feijóo con una noticia que no era verdadera. Es decir, todo, que esto es muy sucio en general y que la máquina del fango es bifocal, no caben demasiadas dudas. Pero sí hay unas preguntas que sí que pueden ser interesantes, no en lo que haga, insisto, la pareja de un político, o en este caso la mujer del presidente del gobierno, sino en qué medida es la propia acción u omisión del presidente del gobierno o subordinados los que pueden estar detrás de alguno de los elementos que pueden resultar relevantes informativamente. Y yo creo que ahí sí que hay datos que hay que incluso, yo me atrevería a desvincular de la cuestión judicial. Yo creo que la cuestión judicial no va a ir a ninguna parte, pero que sí que hay datos relevantes. Es decir, que la mujer del presidente del gobierno se haya reunido, como ha publicado El Confidencial, con Víctor de Aldama, el actor principal del caso Koldo. Yo quiero saber si eso es verdad y si es mentira. Y si eso es mentira, quiero que se desmienta. Y quiero que salga alguien y lo desmienta y a ser posible que exista una querella contra quienes lo han publicado. Pero nadie se ha atrevido a desmentirlo. Y si esa información es cierta, y yo creo que es cierta porque conozco a los periodistas que la han publicado, creo que eso es relevante. La cuestión de los avales de empresas que han resultado beneficiadas, creo que también hay una ética pública que tiene que ejercerse y que tenemos que reivindicar. Y también cabe hacerse preguntas de si el currículum de la señora el presidente del gobierno de Begoña Gómez se compadece con su trayectoria profesional, y esto es muy sencillo. ¿Cuántas personas dirigen un máster en la Universidad Complutense de Madrid que tengan un currículum parejo al que tiene Begoña Gómez? Pueden pasar dos cosas: que haya muchos y entonces se explica y no pasa nada, o que sea la única. Y si la única persona que no tiene una licenciatura y dirige un máster en una universidad pública es la mujer del presidente del gobierno, yo sí creo que eso es relevante. Y sí me interesa saberlo como ciudadano. Y me interesa tanto de la mujer de Pedro Sánchez como de la mujer de Feijóo, si es que hubiera algún dato relevante. Entonces, yo creo que esa dimensión de la ejemplaridad pública la podemos reivindicar. Yo creo que aquí hay elementos que son interesantes y que son muy poco discretos, pero sí creo que lo elegante es preguntar a quien tiene, una responsabilidad pública, que en este caso es el presidente del gobierno y no Begoña Gómez. Diego, yo decía que sí que estaba de acuerdo en la fiscalización por parte de la prensa y la labor de oposición. Obviamente es un trabajo periodístico que merece atención y merece seguimiento. Lo que no me parece tan relevante es que esto sea un tema de Estado semana tras semana, ¿no? Y que la política nacional gire en torno a esto. Y luego me ha parecido entender que hablabas de universidad pública, el Instituto de Empresas, pero una institución privada. No, pero el máster que acabo dirigiendo era la Universidad Complutense. Yo creo que lo que se intenta acusar a la mujer del presidente es de tráfico de influencias. Sí. Para que haya un tráfico de influencias tiene que demostrarse un beneficio, y de momento absolutamente nadie, ni siquiera la prensa, ha apuntado a que eso sea así. No, lo que sí ha existido es un ejercicio de intentar deslegitimar publicaciones que parecen veraces y que se han ratificado en sede judicial, que nadie ha desmentido y que son relevantes. E insisto, yo no me puedo conformar con asumir que políticamente es deseable todo lo que no es constitutivo de delito. Y a mí sí me resulta relevante. Yo digo, yo en mi universidad no hay nadie que no esté licenciado y dirija másteres. Ninguna persona, 0 unidades de personas. Entonces me interesa conocerlo. Porque hay muchas personas, y especialmente de clase trabajadora, que se han tenido que esforzar muchísimo. Entonces sí me interesa conocer si existe. Y claro, cuando hablamos de tráfico de influencias, ese es un tipo delictivo. Pero ahora ya estamos hablando de otra cosa, de los másteres de los políticos, ¿no? Sí, pero bueno, a lo mejor es pero vamos, es que es muy distinto acusar a la mujer del presidente de corrupción. Pero es que yo no, claro, yo he dicho que yo la vía judicial la descarto. Ya, pero estamos hablando aquí de esto porque hay una acusación de corrupción hacia la mujer. El asunto es que esto se convierte en un tema de Estado. Luego resulta que es el currículum que no está acorde con lo que debería ser, porque, bueno, pues sí, efectivamente tenemos a mucha gente dedicada a la vida pública que a lo mejor no tienen másteres que corresponderían o no tienen los estudios que corresponderían. Pero es que se ha intentado deslegitimar, insisto, a cabeceras absolutamente honorables, con una información que se ha ratificado en sede judicial y que nadie ha desmentido. Si es que es sencillísimo. Y se ha abierto el debate sobre la desinformación de una manera intencionada, dolosamente intencionada,
para confundir y tratar de quebrar la verosimilitud de noticias que hasta la fecha parecen ciertas y que nadie ha desmentido. Y eso es lo que lo convierte en un asunto de Estado. Yo no he visto nunca ese ataque a nadie que haya publicado nada, al revés. Yo no he visto ningún ataque a ningún medio que ha publicado no sé qué eso. El debate sobre la desinformación, bueno, hay quien consta, es decir, el propio son bulos, el Confidencial ha hablado que hubo llamadas que intentaron, digamos, evitar que se publicara esa información. Pueden estar mintiendo. A mí me resulta verosímil. Porque trabajo en un medio y sé que esas cosas pueden pasar. No lo sé. Llamadme loco. Pero yo insisto que lo relevante es, oye, ¿esto tiene interés para la población común? Yo creo que sí. Diego, pero volvemos a lo mismo. ¿Tiene interés? Sí. ¿Es una cuestión de Estado y hablamos de un caso de corrupción que afecta al presidente en su entorno? Claro que no es un asunto de Estado, evidentemente que no. Pues esa es la diferencia. Por eso no tiene sentido traerte a la embajadora de Buenos Aires, porque no es un asunto de Estado. Pero en el momento en el que se paraliza la agenda del presidente del gobierno 5 días, que se retira a sus aposentos a pensar, convierte algo que se puede resolver. Oye, si mañana se publica algo que es falso, esto es falso y se emprenden acciones legales. Cualquier ciudadano español tiene una colección de protecciones legales ante cualquier ejercicio de difamación. Yo creo que lo de la desinformación no iba simplemente por los medios de comunicación, iba, yo creo que sobre todo por lo que se difunde desde los altavoces políticos, más que sobre los medios de comunicación, que supongo que algunos medios de comunicación también, pero no. Por cierto, solamente. hablaba, digo, acerca de la embajadora española en Argentina. Le hemos preguntado a Álvarez si en caso de que Milei siga, como parece, insistiendo en los ataques al presidente del gobierno, el Ejecutivo tiene pensado seguir dando pasos diplomáticos en protesta por esos ataques. Ayer, de hecho, Álvarez dejó en el aire, estudiaremos el viaje que tiene previsto Milei en junio a nuestro país. Hoy le hemos preguntado específicamente a Álvarez en qué consiste ese estudiaremos ese viaje. O sea, ¿estudiar para qué? ¿Qué piensan antes? ¿Van a evitar ese viaje de Milei a España? Nos ha contestado esto. Oigo hablar de un viaje, pero no tengo más detalles que eso. Por supuesto, lo estudiaremos con atención y con detalle. Yo creo que nuestra posición ha quedado fijada. Pero estudiarlo, ministro, ¿para qué exactamente? ¿Para decidir si le dejan venir o...? No es lo mismo una visita oficial que una visita privada, que es lo que quiero decir. Es decir, no me voy a pronunciar sobre una cosa que no conozco. ¿Conclusiones de esta crisis diplomática, Diego? Yo creo que había un ejercicio de censura absolutamente legítimo. Las palabras de Milei fueron execrables, son intolerables, rompen cualquier norma de cortesía política, pero sí hay, digamos, luego una escalada que yo creo que excede lo razonable, y es asumir que una afrenta privada y una afrenta personal puede servir para movilizar recursos tan sensibles del Estado como es la diplomacia. En la comunicación del propio Álvarez, donde se señalaba que el ataque había sido a la democracia y a las instituciones democráticas españolas, de nuevo, es que requiere establecer una equivalencia entre Begoña Gómez y las instituciones democráticas del Estado. Eso no es así, e insisto, esto no resta un ápice a la crítica a las palabras de Milei. Pero creo el ataque de un jefe de Estado a un jefe de gobierno en suelo del país de ese jefe de gobierno es un ataque personal. Es un ataque institucional en una dimensión, pero creo que la misión diplomática española en Argentina tiene como única misión velar por los intereses de los españoles, del conjunto de los españoles y de España. Yo sí creo que hay un salto, y también digo, en esto no estoy solo, muchos diplomáticos, o algunos, yo no he hablado con muchos, pero sí he hablado con muchos, eran conscientes de que era una decisión de un alto voltaje, y me atrevería a decir que creo que el propio Álvarez hoy estaba, no sé si recogiendo cable, pero asumiendo que esto hay que llevarlo por una vía prudente, porque además se te puede acabar volviendo en contra. Es decir, yo sí creo que Milei comete un error que podía capitalizarse, y es legítimo, ¿eh? O sea, si el adversario comete un error y un exceso, estás legítimamente habilitado para tratar de capitalizarlo. Pero creo que dar el salto a desproteger la embajada española en Argentina me parece... Yo creo que Milei no comete un error ni un exceso. Es que lo hace consciente y deliberadamente. Bueno, un disparate, sí. De hecho, forma parte de su discurso. Yo creo que el problema originario es saber cómo venía Milei a España. ¿Venía en visita privada? ¿Venía en visita oficial? Porque es que, claro, no es lo mismo. Si viene el jefe de un Estado en visita oficial y empieza pues a lanzar una serie de improperios contra el presidente del gobierno o contra el gobierno español, tiene un calado que no tiene si viene en visita privada.
entiendo. Sí, Al menos en los cánones de las relaciones internacionales y de las relaciones diplomáticas se establece así. Sí, no pretendo restarle ninguna importancia, insisto, y además simplemente subrayo algo que creo... No, sí, iba a coincidir contigo en el final, que dicho todo esto, yo creo que retirar el embajador es excesivo. Fuentes, ¿tú cómo lo ves? Yo también creo que hay que desescalar, ¿no? Y por otra parte, tengo dudas de hasta qué punto... A ver, una primera reacción tienes que tener, es evidente. Yo creo que las palabras de Milei, las palabras, la actitud, el tono, si me apuras hasta la naturaleza de la visita, ¿no? ¿A qué ha venido? Sí. O sea, viene, no se encuentra con el jefe del Estado, tampoco con el presidente del gobierno, ni con ninguno de sus representantes. Y en fin, ¿no? Las palabras, las declaraciones, yo creo que va más allá del caso de la mujer del presidente del gobierno. Yo creo que sus ataques fueron incluso, en fin, justicia social es una aberración, qué tipo de país es el qué, en fin, yo creo que fueron bastante más allá. Entonces, sí, es una provocación, de alguna manera tienes que contestar, pero me recuerda mucho un poco a la dinámica a la que estamos acostumbradísimos en Madrid con la presidenta de la Comunidad Autónoma, en la que todas las semanas Ayuso nos proporciona algún tipo de polémica gratuita, sin más contenido que la provocación, la retórica, de subir la apuesta semana tras semana, y bueno, sí, centra el debate, y bueno, yo creo que es un poco la misma dinámica, y que lo más sensato, lo más inteligente, una vez que sí, estás obligado a tener una primera reacción, es desescalar y a otra cosa. Por el gusto de tomar esa analogía, que yo creo que es imperfecta, con Isabel Díaz Ayuso, hay que recordar que en la relación Sánchez-Ayuso la única persona que ha acusado precisamente de corrupción, es decir, en unos términos muy análogos a lo que lo hizo Milei, fue el presidente del gobierno, desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, refiriéndose a su hermano, sobre el que no existe ninguna causa abierta. Hombre, Diego, no vamos a recordar que ya le llamó hijo de puta al presidente del gobierno. Después. ¿Y qué? Desde arriba. ¿Y eso le quita gravedad el haber hecho después? Hombre, no, pero que el análogo... No, un segundo. Y lo del que te bote chapote y, en fin... pero que la analogía si la más... hemeroteca es enorme. Yo no voy a... Jamás me vas a ver defender algo que no cumpla la más exquisita cortesía política. Lo que quiero señalar es que si hay un elemento que resulta análogo a lo que estamos criticando de Milei, fue en el Congreso de los Diputados, cuando el presidente del gobierno llamó abiertamente corrupto al hermano de la presidenta Ayuso, sobre el cual no pesa ninguna causa. Fuentes, si vas a contestar. No, pues vale. Insisto, yo creo que está mal, ¿no? Insisto que creo que la analogía es pertinente de dos líderes, en este caso un presidente de la República Argentina y el presidente de la Comunidad Autónoma, que están en la provocación permanente, muchas veces sin contenido, con objeto de centrar la polémica, la discusión, en la mera provocación. Y creo que, en fin, lo hemos visto en otros líderes como Trump, etcétera, etcétera. No me parece novedoso. Creo que la mejor estrategia frente a esto quizás sea desescalar, insisto, no vas a estar siempre subiendo la apuesta a ver quién dice la última palabra más alta, pues no vas a salir nunca de esa espiral. Ahí estaremos siempre de acuerdo, no hay que elegir. Seguimos en Hora 25. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar. Se acabó la racha de partidos invicto de Xabi Alonso, acaba de terminar la final de la Europa League, le ha ganado el Atalanta 3-0 al Bayer Leverkusen, un partido en el que de principio a fin ha sido muy superior el equipo italiano, el equipo de Gasperini, un entrenador que también es verdaderamente el auténtico artífice de este proyecto, un equipo muy ofensivo, muy valiente, muy descarado siempre, y hoy, pues después de 51 partidos, ha cosechado su primera derrota Xabi Alonso, así que enhorabuena al Atalanta, el equipo italiano campeón de la Europa League. Y estamos pendientes también, antes de la final de la Champions de la semana que viene, de la Final Four de la Euroliga de baloncesto. Esta noche estará en el larguero Chus Mateo, el entrenador del Real Madrid, ya desde Berlín, donde pasado mañana viernes el Madrid de básquet juega por la Copa de Europa para empezar la semifinal contra Olympiacos. Luego todo a las 11:30. Hasta ahora, Carreño. Adiós, Aimar. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues para mañana por la tarde ya podemos preparar ropa de verano en el sur de la península, en el Valle del Guadalquivir, en la misma ciudad de Sevilla, vamos a alcanzar ya los 35 grados de máxima. Va a ser el preludio de una situación propia de principios de verano que se consolidará ya en todo el país a partir del fin de semana. De momento, esta próxima noche todavía va a bajar mucho la temperatura, mañana primeras horas fresco, frío, especialmente en el interior, sobre todo en Castilla y León. Después va a hacer mucho sol, con temperaturas, como decíamos, más altas que hoy. Y ropa para la lluvia en Cataluña esta madrugada y mañana hasta el mediodía, con alguna tormenta durante la tarde. También mañana por la tarde, entre Teruel y Castellón, algunas tormentas van a descargar con fuerte intensidad. Hasta mañana, Carbó. Adiós.
Mañana lo que puedes cargar es tormenta parlamentaria para el PSOE, porque el partido del presidente va camino de sufrir otra derrota parlamentaria después de la de ayer a cuenta del proxenetismo. Lo que se vota mañana en el Congreso es la reforma de la ley del suelo, una ley que salió del Consejo de Ministros a principios de mes, pero a la que Sumar se opone, así que votará junto a Esquerra y Junts y Podemos para intentar tumbarla, un partido que forma parte del gobierno votando en contra de una ley que ha salido del Consejo de Ministros del que ellos mismos forman parte. Por lo tanto, ya que Sumar se quita de en medio, los socialistas, como ayer, dependen del PP para sacar esta ley adelante, para salvar las enmiendas a la totalidad, y como ayer todo apunta a que los populares quieren infligir mañana otra derrota parlamentaria a Pedro Sánchez, coincidiendo con el inicio de la campaña de las elecciones europeas. Y eso que cambiar la ley del suelo es una petición surgida de los ayuntamientos y las comunidades autónomas, también las que gobierna el Partido Popular. De hecho, hoy Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ha reconocido que la norma tiene aspectos beneficiosos, aunque en la misma frase desliza que no están por la labor de apoyarla. Sin perjuicio de que esta ley tenga aspectos positivos para los ayuntamientos, como indudablemente tiene, también entenderemos que no es posible en dos cuestiones que están íntimamente conectadas, como la vivienda y la ley del suelo, aprobar la vivienda con unos socios y pretender aprobar la ley del suelo con otros socios. Eso también es complicado. Esto es de hoy, esto es lo que ha dicho hoy Almeida, alcalde de Madrid. Pero es que hace un mes la vicesecretaria del PP, Paloma Martín, encargada del área de vivienda, decía que lo que se vota mañana se basa en una ley del PP. Esto lo dijo la vicesecretaria del partido para quejarse de que el gobierno no les había llamado. Pues lo que nos hubiera gustado es que el gobierno hubiera llamado al Partido Popular a preguntarnos si queríamos de forma coordinada sacar adelante esta ley, ya que ha tomado como base el texto de la ley que presentó en su día el Partido Popular. Nosotros estaremos haciendo de forma responsable, ejerciendo nuestras competencias de forma responsable en el Congreso de los Diputados, pero poco espíritu de diálogo ha tenido el Gobierno, que no nos ha llamado para hablar de esta ley que entendemos tan importante. Así que ahora mismo, por recapitular, según el PP, lo que se vota mañana es algo muy importante, que toma como base una ley del PP, es algo que tiene efectos beneficiosos para ayuntamientos y comunidades, y el PP dijo hace un mes que iba a ejercer mañana sus competencias de forma responsable. Ahora, con las elecciones a la vuelta de la esquina, parece que el PP no va a dejar pasar la oportunidad de provocarle otra derrota al gobierno. Otra, digo, como la de anoche, sobre el proxenetismo. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Una derrota que serviría al PP para evidenciar de nuevo la fragilidad de los apoyos parlamentarios del gobierno. En Génova se muestran dispuestos a votar que no a una ley a la que el sector inmobiliario y el propio PSOE daba por hecho que dirían que sí. Primero porque fue impulsada por la Federación de Municipios y Provincias, que preside una de sus alcaldesas, la de Jerez, y también porque varias de sus comunidades habían reclamado una regulación similar. La norma lo que hace es agilizar la aprobación de los planes de urbanismo, impidiendo, por ejemplo, que se puedan paralizar por cuestiones formales. Los de Feijóo habían advertido de que el texto tenía aspectos mejorables, pero no como para querer tumbarlo. Ahora, y ante la oportunidad de provocar una segunda derrota, reconocen abiertamente que esto no va del fondo de la ley, sino de escenificar la debilidad del Ejecutivo. La amenaza del PP, que aún no ha confirmado cuál será el sentido definitivo de su voto, ha hecho que el foco se ponga también en la posición de Sumar. Los socios de gobierno ya se opusieron a la aprobación de la ley en el Consejo de Ministros. Sumar no está en el modelo de la especulación, de la construcción sin límites, se llama especulación y corrupción. Hay malestar en el ala socialista con la posición de Yolanda Díaz, porque aunque sus votos no son decisivos, la ley está solo en manos del PP. Creen que con su postura alimentan el relato de inestabilidad que la derecha hace del gobierno. Fuentes. Pues seguramente haya razones de contenidos por parte de los socios, pienso en Sumar, seguramente también por parte del Partido Popular, aunque también las hay estratégicas. La pena es que el debate no gira en torno a esas razones de contenido, porque esta ley es buena, mala, regular, en qué se puede mejorar o por qué de ninguna manera puede salir adelante, ¿no? Y al final se queda en un debate estratégico previo a una cita electoral. Pues por parte del Partido Popular, pues es evidente, ¿no? No va al gobierno ni un solo balón
bidón de oxígeno, y por parte de los socios de gobierno, bueno, pues encontrar un espacio, insisto, seguramente haya razones de contenido, pero no parece que sean las que estén trascendiendo, al menos en primer plano, más allá de estas declaraciones más retóricas de no, bueno, es que es una ley que favorece la libre cultura del pelotazo, la especulación sin límites. Bueno, pues mejorémosla, modifiquémosla, porque se aprueba en el Consejo de Ministros y no estamos de acuerdo con esa ley, pues oye, vamos a dar una vuelta para que del Consejo de Ministros salga una ley de la que nos sintamos razonablemente satisfechos. Y este es el gran tema, ¿no? Por parte de Sumar y Podemos, saben que la cita electoral en las elecciones europeas es prácticamente supervivencia, ¿no? Y qué es lo que nos indican las principales encuestas que estamos empezando a conocer de cara a esa cita electoral. Grosso modo, ¿no? Con los matices que se puedan establecer, que seguramente son interesantes, pues lo que nos vienen a decir es que la suma de Podemos y Sumar a día de hoy aspira a tener los mismos eurodiputados que tuvo Podemos hace 10 años, ¿no? Por lo tanto, va la sensación como de retorno al punto de partida y de una necesidad, pues, de desmarcarse, ¿no? Por parte de Sumar y de Podemos. Sumar desmarcarse de Podemos desmarcarse de Sumar y además del Partido Socialista, y bueno, tener una narrativa propia, un discurso propio que les legitime o que movilice a su electorado de cara a las elecciones europeas. Diego. Cuando nos quejamos de la crisis de la democracia liberal y nos llevamos las manos a la cabeza porque crecen los populismos, nos olvidamos que en muchas ocasiones los partidos que estarían llamados a exhibir un cierto músculo de normalidad fallan, y esto decepciona a los electores y es normal. Este es un espectáculo naturalmente dantesco por varios motivos. En el caso de Sumar resulta incomprensible que salga del Consejo de Ministros una norma que después no se apoya. Eso no se puede explicar. Es decir, si uno intenta llevarlo a un aula o traducírselo a alguien extranjero, resulta absolutamente incomprensible. Como del mismo modo resulta incomprensible que una norma que parece que se aviene a las líneas maestras de rasgos en el fondo bastante razonables con la ideología del Partido Popular, una ley que tiene una clara dimensión técnica, sean incapaces de aprobarla simplemente por escenificar esa distancia o esa fragilidad parlamentaria del partido de gobierno. Yo creo que la única misión que tiene el legislador es preocuparse por la justicia o injusticia de las normas, y si el Partido Popular cree que esta norma es justa, debería apoyarla independientemente de que lo promueva el Partido Socialista o cualquier otro grupo parlamentario. De modo que creo que este tipo de decepciones y este exceso de dramaturgia lo que genera es una enorme desafección con los usos ordinarios, en el sentido de habituales, de lo que debería ser una democracia. Bueno, esta ley de lo que se trata es de flexibilizarla para que no se paralicen planes urbanísticos por defectos digamos, menores, ¿no? Por decirlo así. En estos momentos hay como un centenar de planes urbanísticos de vivienda paralizados, muchos de ellos en Madrid y Valencia. Por lo tanto, el Partido Popular tendría interés en aprobar esta ley y que eso se solventara. Y encuentro que en ese mismo sentido, por el contenido de la norma, entiendo que Sumar, por motivos ideológicos, no la quiere apoyar. Lo que pasa es que efectivamente, como dice Diego, no tendría entonces que haber salido del Consejo de Ministros. Tanto es así que el PP podía perfectamente apoyarla, que el sector inmobiliario ha buscado activamente que el Partido Popular la dejara aprobar de alguna forma, aunque fuera con una abstención. Con lo cual, pues bueno, solo se puede entender en este clima que tenemos, ya no electoral. Yo creo que aunque no hubiera unas elecciones ahora mismo por delante, tampoco el Partido Popular llegaría a aprobarlo, y también es verdad que el Partido Socialista tampoco se ha ocupado de trabajar y crear las condiciones para que el Partido Popular pudiera aprobarla. Hablando de elecciones, el primer ministro británico, el conservador Rishi Sunak, las convoca para julio. I spoke with His Majesty the King to request the dissolution of Parliament, and we will have a general election on the 4th of July. Serán el 4 de julio, al pobre hombre no es que no le sale una, porque mientras anunciaba el adelanto electoral se colaba de fondo una canción que estaba poniendo un grupo de manifestantes, además estaba lloviendo muchísimo, así que en el vídeo se ve a Sunak totalmente empapado, es la imagen de la derrota, es una metáfora de lo enormemente desgastado que llega a estos comicios él, Sunak, como candidato, y su partido, el Partido Conservador. De hecho, los laboristas ahora mismo
mismo le sacan más de 20 puntos en las encuestas. Corresponsal en Londres, Lucas Font. Poco ha tardado el primer ministro Rishi Sunak en lanzar sus primeros mensajes de campaña tras anunciar el adelanto electoral. Solo un gobierno conservador liderado por mí evitará poner en riesgo nuestra estabilidad económica y logrará restituir el orgullo y la confianza en nuestro país, ha dicho Sunak, quien ha defendido su gestión a pesar de no haber logrado algunos de sus principales objetivos, como poner fin a las llegadas de inmigrantes irregulares al país o reducir las largas listas de espera en el Servicio Nacional de Salud, algo que ha destacado el líder laborista Keir Starmer poco después del anuncio. Si los conservadores consiguen otros 5 años en el gobierno, seguirán legitimados para seguir como siempre. No cambiará nada, ha alertado el líder laborista, quien aspira a revalidar la histórica victoria de Tony Blair en 1997. Por ahora las encuestas le dan cerca del 44% de los votos frente al 23% de unos conservadores muy debilitados tras 14 años en el gobierno. En el 23%, eso es tocar suelo. Veremos qué pasa el 4 de julio. Y en Estados Unidos, noticia también que tiene que ver con las elecciones presidenciales de noviembre. ¿Sabíais cómo Nikki Haley fue la única rival de peso que tuvo Donald Trump en las primarias republicanas? Una vez que se echó atrás y salió de la carrera porque vio que no tenía nada que hacer ante Trump, dijo: me voy, pero no le voy a brindar mi apoyo. Tendrá que ganarse a mis seguidores, no le voy a brindar mi apoyo. Bueno, pues acaba de cambiar eso. Acaba de anunciar que sí va a votar por Trump. Sara Canals, corresponsal, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, de hecho lo ha dicho en un acto público hace nada, unos minutos, y recordemos que, como decías, Nikki Haley suspendió su campaña tras un supermartes donde Donald Trump arrasó y tras unas primarias donde Trump fue precisamente muy hostil contra ella. Hasta ahora Nikki Haley había sido una de las figuras más prominentes del Partido Republicano en no apoyar al expresidente, y en marzo, en su discurso de derrota, dijo que si Trump quería su electorado, los conservadores más moderados, tendría que ganárselos. Bueno, han pasado 2 meses y ahora ha decidido apoyarle, algo que muchos analistas también ya veían venir. Lo escuchamos. Trump has not been perfect on these policies. I've made that clear many, many times. But Biden has been a catastrophe. Ha dicho que Trump no ha sido perfecto, ha puesto ejemplos como su política fronteriza, pero ha recordado que Biden es catastrófico, ha dicho, y que aunque decida apoyar a Trump, le tiene que quedar claro, ha dicho, que debe ganarse a sus votantes, a este electorado más moderado. Una Nikki Haley, por cierto, que aunque no tanto como otros nombres, empieza a sonar también como posible compañera de ticket para Donald Trump. Veremos qué acaba. Bueno, eso dicen algunos, veremos qué acaba pasando. Sí. Es una cosa que me alucina eso en Estados Unidos, que puedes rajar lo más grande del candidato a presidente y terminar siendo su vicepresidente. Una cosa totalmente llamativa. El show business, ¿no? El show business. Bueno, en un mes lo sabremos quién es esta persona, antes de las convenciones de julio. Sara, gracias. Un abrazo. Y antes de un mes conoceremos los resultados de las elecciones europeas. Anoche les contamos que el partido de Le Pen en Francia y el de Salvini en Italia habían roto con Alternativa por Alemania, que es la ultraderecha filonazi Alemania. Habían roto después de que el principal candidato de Alternativa por Alemania relativizara de alguna manera en una entrevista el pasado nazi y criminal de las SS. Esa frase le sirvió de excusa perfecta a Le Pen y a Salvini, de asidero para prometer que no se van a sentar con los ultras alemanes en el Parlamento que salga de las elecciones. De esa manera también se garantizan que ellos pueden entrar en este nuevo escenario de pactos posibles con el PP europeo. Hoy el candidato de Alternativa por Alemania ha renunciado a su puesto en la dirección del partido. No participará en la campaña, pero sigue siendo el candidato de Alternativa por Alemania porque ya llegan tarde para modificar las listas. Las candidaturas están cerradas, así que este señor, que considera que no todas las SS fueron criminales y nazis, este señor va a ser el candidato de Alternativa por Alemania. Y aquí en España, el alcalde de Burriana, que es del PP, ha tenido que rectificar hoy a su concejal de Cultura, que es de Vox, porque el señor de Vox había prohibido que la Biblioteca Municipal de Burriana comprara unas pelis de Barbie y de 20.000 especies de abejas, porque según Vox son de marcada ideología de género y LGTB. La Bibliocultura de Vox lo prohibió y tras las críticas de la oposición, el alcalde del PP ha desautorizado a su socio de gobierno. Burriana tiene un gobierno para todos y tiene una biblioteca que debe ser para todos y por lo tanto estas 2 películas estarán en la biblioteca de Burriana. Vamos a solicitar una reunión del pacto de gobierno para evitar que situaciones como esta se puedan volver a repetir
prohibir porque entendemos que son intolerables y que además no representan ni al gobierno municipal ni a la ciudadanía de Borriana. Lo que no hace el alcalde por ahora es echar de su gobierno al concejal de la ultraderecha, que además de vetar la compra de estas dos películas, ha amenazado al funcionario que dio a conocer, que denunció lo que estaba pasando. Hoy el concejal de Vox se ha jactado de su decisión y además ha dejado patente su ignorancia respecto, concretamente en este caso, a la película de 20.000 especies de abejas. ¿Qué problema hay en que no se compren dos películas? Además, Barbie pues puede tener algo de relevancia, pero la otra película, que ahora mismo no recuerdo el nombre, no sé si era 20.000 especies de abejas submarinas, no me acuerdo. Una peli preciosa sobre la infancia trans que tuvo 3 Goyas, 15 nominaciones, además de llevarse el premio a la mejor interpretación en la Berlinale. Dice este señor... Bueno, también es verdad que para apreciar todo esto hay que tener algo de sentimiento y criterio. Es que todo esto puede parecer una anécdota, Lola, pero es que es un delirio. Pero, perdona, ahora Sí. ¿él es concejal de Cultura? Sí. Vale. ¿Cómo han puesto a este señor de concejal de Cultura, ¿no? Es que ya empezando por ahí. Hay una tendencia cuando se han formado estos acuerdos de gobierno entre Partido Popular y Vox a creer que colocándolos en sitios que supuestamente no hacen daño, ¿no? Vamos a ponerlos en cultura porque total la cultura no es algo, bueno, pero es que es donde más daño pueden hacer. O sea, es justo donde tienen las herramientas y los instrumentos para intentar difundir lo que difunden, ¿no? Estos mensajes de odio. Y a mí lo grave me parece eso, ya incluirlo en un gobierno me parece grave, pero precisamente tiene que ser la Concejalía de Cultura. No sé, ¿no le podía haber dado limpieza de calles o alguna cosa en la que además se demuestre si sabe gestionar o no sabe gestionar? Que es uno de los, la limpieza de calles igual lo hacemos peor, ¿eh? O sea, también es importante. Pero al menos los ciudadanos verían que efectivamente no les soluciona las cosas que creen que les puede solucionar tan fácilmente, ¿no? Porque ellos venden soluciones fáciles. Garrocho y Fuentes, rápidamente. Sí, no, que he visto fracasar este debate en varios foros porque he visto a gente pronunciarse acerca de si era cierto, si no era cierto, que eran de tal ideología, y es que yo creo que el debate hay que interrumpirlo muchísimo antes. Es que un servidor público tiene la obligación de dialogar con material cultural que es contrario a sus principios, a sus ideas. Es decir, que es que aunque fueran películas malísimas y efectivamente tuvieran una ideología disparatada, si son material cultural relevante, tiene que acogerse y se tiene que procurar un diálogo que sea verdaderamente plural, o sea, que ni siquiera tenemos que refugiarnos en la objetiva calidad que tienen, sino que promover el pluralismo desde las instituciones públicas debería ser una obligación de cualquier servidor público. Sí, eso iba yo. No hay necesidad de que el concejal en cuestión aprecie o deje de apreciar o cómo tenga que valorar estas películas. Eso es absolutamente irrelevante. Se trata de un mínimo de tolerancia y ejerce sus funciones de la mejor manera posible y que otros tengan acceso y valoren, aprecien o no aprecien esas películas o cualquier otra. Y una cosa más, el Tribunal Supremo ha zanjado hoy que no hubo delito en uno de los mayores sainetes que hemos visto en España en los últimos años, el del pequeño Nicolás, Francisco Nicolás, reunido en Ribadeo con un empresario, haciéndose pasar por emisario de la Casa Real y de la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Francisco Nicolás se fue hasta Galicia, escoltado por policías municipales, en un coche con distintivos oficiales, pero dice el Tribunal Supremo que todo fue un acto de jactancia, sin contenido político o económico, y lo absuelven. Alejandro Becerra. La gran pregunta que se hizo todo el mundo era cómo un chaval de 20 años había llegado tan lejos hasta el punto de que se hizo pasar por enlace de Felipe VI y la vicepresidenta del gobierno por entonces, Soraya Sáenz de Santamaría, para reunirse con el presidente de ALSA, Jorge Cosmen, en Galicia. Os voy a contar la historia de la persona que no era nadie y llegó a lo más alto. Él mismo lo cuenta en el documental de Netflix, Pícaro, el pequeño Nicolás. El 13 de agosto de 2014 montó un dispositivo de seguridad de película, pero de las cutres. En vez de hacer un dispositivo de seguridad bien hecho, se hace a lo medio torrente. Y la lié que
Se lió. Tanto la Audiencia Provincial de Madrid como el Tribunal Supremo asumen estos hechos. Francisco Nicolás Gómez Iglesias contrató una comitiva de 4 coches en los que iban 2 policías locales, todos aparatados con rotativos luminosos, pinganillos de escolta y otro material policial. Pero el Supremo no ve delito de cohecho porque, aunque pagara a policías, no estaban realizando una actividad relacionada con su cargo de funcionario, es decir, estaban fuera de servicio. Claro, si tú investigas las llamadas de mi teléfono, ¿cómo va a salir Soraya? Y sí, me llamo Soraya. También le absuelven del delito de usurpación de funciones públicas porque esa comida no responde a un acto oficial, sino más bien, dice el Supremo, a un simple acto de jactancia atípico penalmente, que además no se repitió. El empresario llegó a decir que le habían presentado a Nicolás como un amigo de su hijo y le parecía descortés no aceptar su invitación. El Supremo añade que no hubo un propósito concreto vinculado a la actividad política o empresarial, así que le absuelve de la condena de 3 años de cárcel. Era el puto amo y quería ser todavía más el puto amo. Me lo creía tanto que los de alrededor también se lo creían. El alto tribunal sí ha avalado el registro de su casa en el marco de la investigación policial. Su abogado intentó anularlo y, de haber sido así, podría haber tenido un efecto dominó en las causas que todavía tiene pendientes de revisión. Una de ellas es una condena por haber engañado a un empresario simulando ser un cargo del gobierno, y otra por una trama con policías en la que se le condenó por revelación de secretos y cohecho. Recordemos que el pequeño Nicolás afirma haber colaborado con el CNI y hasta se coló en la coronación de Felipe VI. A finales del año pasado le condenaron en firme por falsificar su DNI para que un amigo hiciera la selectividad por él. Es francamente estupendo el documental de Pícaro en Netflix. No sé qué opinará el concejal de Burriana, pero realmente merece la pena. Es entretenido y informativamente es muy interesante. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Los debates parlamentarios llamados ómnibus, con una larga lista de temas sin relación entre sí, son más bien desesperantes. En el de hoy solo ha sido posible dejar claro una cosa, importante, eso sí: España reconocerá el próximo día 28 a Palestina como un nuevo Estado, al mismo tiempo que lo hacen Irlanda y Noruega. Pero no hemos logrado averiguar siquiera cuál es la posición al respecto del principal partido de la oposición y de su presidente, Alberto Núñez Feijóo. El Congreso de los Diputados tenía hoy una ocasión para, cara a las elecciones europeas del próximo 9 de junio, tratar algunos de los temas que deberían marcar esa fecha, asuntos realmente importantes. Por ejemplo, los que afectan a esos agricultores que tanto se han manifestado en los últimos tiempos y que tanto dependen de la Unión Europea para recibir subvenciones, pero también para ajustarse a legislaciones que afectan a su trabajo cotidiano. Por ejemplo, temas que inquietan a los jóvenes. ¿Puede hacer algo la Unión Europea para resolver el problema de la vivienda que tanto les afecta, no solo en España, sino también en otros muchos países socios? Tampoco se ha hablado de quienes tienen miedo a que la situación internacional continúe complicándose y creen que Europa debería dotarse de más instrumentos propios de defensa. Nada de eso ha sido posible porque seguimos enredados en temas que no tienen ninguna repercusión real, como todo lo relacionado con el trabajo de la mujer del presidente del gobierno, pero que logran desviar completamente la atención política. Si no se remedia, la campaña europea puede ser un verdadero desastre. Punto y 25. Si se la han perdido, les recomiendo que busquen en cualquier plataforma de podcast, está ya ahí, también en cadenaser.com, en Spotify, en Apple Podcast, la entrevista a Pedro Ángel Sánchez. Hemos tenido una conversación fantástica esta noche a las 9:30, 8:30 en Canarias, acerca del idilio de Rafael Acarrá con España. Insisto, si se la han perdido, se la recomiendo. Manu Carreño, buenas noches de nuevo. Me gusta que me des paso con Rafaela y más, sí, señor, queda muy bien. Hasta Xavi Alonso es falible, ¿eh? Hasta Xavi Alonso ya cayó ante un equipo muy de Rafaela, el Atalanta italiano, ese 3-0. Además de eso que te comentaba a las 11 y la entrevista que tenemos con Chus Mateo, que ya está en Berlín con el Madrid de básquet para la Final Four. Luego hablaremos también con una de las parejas de pádel más en forma ahora mismo del circuito, que son Ale Galán y Fede Chingoto. Y por supuesto la última hora de la semana decisiva de Xavi Hernández y nombres propios del Real Madrid
Madrid que el de Kroos ya se sabe, se marcha, lo ha anunciado él, pero ¿qué va a pasar con Modric y con Nacho, por ejemplo? Enseguida lo vamos a contar. El larguero con Carreño a partido y media. Hasta ahora, Manu. Chao, Aimar. Daniel Fuentes, Lola García, Diego Garrocho. Un abrazo, amigos. Un abrazo. Buenas noches, Aimar. Y ustedes descansen. Hasta mañana. Adiós. En esta noche me siento contenta. En esta noche ha aparecido lo que yo esperaba. Aparecido. No se parecía nada a él. Me ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa suya. Al diablo con la libertad. Y me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Si un día te has sentido enamorada, no digas que le quieres, cállalo. Él me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Mira por qué hago yo esta fiesta y bailo con él. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta en la que descubrí su amor. Si un día te has sentido Hora 25, con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.